cuando circula una corriente que varía con el tiempo. ¿Se acuerdan de la ley de Faraday? Por el campo magnético. Sí, aparece un campo magnético variable con el tiempo. Y aparecen corrientes parásitas. Acá hay núcleo de aire. Mirá, Ah, las corrientes parásitas aparecerían y la bobina si tuviese el núcleo sólido como un transformador. como un transformador, claro. Pero acá, en análisis de circuitos, no voy a trabajar nunca con esto, porque este elemento no es lineal. Este elemento no es lineal. Ustedes después van a ver que seguro cuando vean transformador, que hacen el modelo eléctrico del transformador, usan elementos lineales también, pero las pérdidas por corrientes parásitas las ponen como otro elemento dentro del circuito que no me quiero meter. No sé si empezaron a ver transformador en máquinas eléctricas. Bien. ¿Se acuerdan de la ley de Lenz? ¿Qué es lo que? O la ley de Faraday. ¿La vieron o es la primera vez que se la mencionan? ¿Tienen idea de lo que estoy hablando? Sé cuál es, pero no lo recuerdo. Bueno, la ley de Faraday y la ley de Lenz es la ley que da el principio de funcionamiento de los motores, del transformador, de todo, de las comunicaciones. Todo está basado en la ley de Faraday-Lenz, que en su momento hicieron una experiencia, Faraday, de tomar una bobina, alimentarla con corriente continua, no había otra cosa, ¿no? Y se establecía, si yo tengo esta bobina alimentada con corriente continua y se establece una corriente eléctrica, en esta bobina aparece un campo magnético. Sí, Muy bien. ¿Y el campo magnético cómo es? ¿Es constante? constante, sí, es continuo. Claro, es constante. El campo magnético es constante. Bien. La experiencia fue que se tomó otra bobina y se le conectó a esa bobina un elemento de medición que, para medir pequeñas corrientes, no sé si lo vieron, es un galvanómetro. Un galvanómetro es un instrumento, digamos, básico. Yo le puedo poner una resistencia multiplicadora, lo convierto en un voltímetro, le pongo un shunt, lo convierto en un amperímetro. Y acá está trabajando para detectar el paso de corriente. La particularidad de los galvanómetros que tiene el cero en el centro de la escala. O sea que puedo ver la deflexión de la aguja en el sentido en que va a circular la corriente de acuerdo a la polaridad que haya en los extremos de la fuente. Pero lo que se hizo fue unir el circuito así. Esta bobina, como ustedes ven, no está alimentada, la bobina 2 no está alimentada. La que está alimentada es la bobina 1, la que provee un campo magnético constante, o sea que no vaya con el tiempo, es una línea como la corriente. La corriente acá es una constante, es una recta, paralela al eje del tiempo, y este campo va a seguir a la corriente, y va a ser paralelo al eje del tiempo. La experiencia fue que se acercaba la bobina 2, se acercaba, en realidad
cuando se hizo la experiencia eran 2 cilindros. La bobina 1 estaba en un cilindro muy grande y la bobina 2 en un cilindro más pequeño, y lo que se hacía era introducir la bobina 2 cilíndrica en el cilindro donde estaba la bobina 1. ¿Mm? Yo acá lo que estoy haciendo es, tengo las 2 bobinas y lo que hago es, la bobina 2 la muevo en un sentido y en el otro. O sea que entro en el campo magnético de esta bobina que es constante y salgo del campo magnético. Entro y salgo, entro y salgo. Eso en función del tiempo. Eso en función del tiempo. Puedo hacerlo más lento o puedo hacerlo más rápido. Pero en función del tiempo voy acercándome y alejándome, casi tocándola y alejándome. Entonces, lo que se observó fue que el galvanómetro se movía en un sentido y en el otro. En un sentido y en el otro. O sea que acá, en esta bobina del secundario, con esta bobina 2, aparecía una corriente. Apareció una corriente por el hecho de estar moviendo la bobina 2 dentro del campo constante 1, más rápido o menos rápido. O sea que la bobina 2 lo que veía que es el campo magnético estaba variando en el tiempo. La bobina 2 veía eso, que ahí entraba en un campo magnético y tenía variaciones. Era menos intenso, más intenso, y después volvía siendo menos intenso. Había variaciones en el tiempo. Eso daba origen a una corriente que, claro, esa corriente iba en un sentido o iba en el otro sentido si la bobina se alejaba o se acercaba a la bobina 1. Bueno, la conclusión es que en los extremos de la bobina aparecía una fuerza electromotriz inducida. Que la ley de Faraday-Lenz dice que la fuerza electromotriz inducida tiene que ser a las variaciones del flujo, a los delta flujos, con respecto al delta tiempo, multiplicado por el número de espiras que tenga la bobina, en este caso la bobina 2, ¿no? Que es la que está afectada a, ¿no? Tiene número de espiras 2. Y con el signo menos. El signo menos, lo único que nos dice, ¿sí? Lo único que nos dice el signo menos es que se opone a las causas que la provocan. Entonces, a esta fuerza electromotriz inducida, la que la provoca es la corriente. Es la corriente. Bien, ahora vamos a nuestro caso. Acá tenemos una expresión, ¿no? Tenemos que la fuerza electromotriz inducida, voy a poner acá, va a ser menos n en forma general por las variaciones de flujo con respecto a las variaciones de tiempo. Estos son delta flujos, ¿no? Matemática, ¿cómo se pone? Sería flujo 2 menos flujo 1 dividido instante de tiempo 2 menos instante de tiempo 1. Esa es la condición para que en una bobina haya una fuerza electromotriz inducida. Bueno, esto lo vieron allá lejos en circuitos eléctricos y magnéticos, ya llegando a mitad de año, el año pasado. Y es lo que ocurre acá en los extremos de la bobina. Al circular una corriente, ustedes vean que esta corriente que está acá, esta corriente que pasa por la bobina, es una sinusoide, lo que yo dije. ¿Y cómo dibujo una sinusoide?
valor máximo. Y le voy a poner otro valor máximo. Voy a dibujar la sinusoide de la corriente, donde esos serían los valores máximos de la corriente. Sabemos de que sobre este eje voy a tener los tiempos. Un sinusoide acá yo voy a tener en este eje omega t. Y sobre este eje yo quiero poner esos valores de I máximo que tengo. I máximo positivo de la corriente. I máximo negativo de la corriente. Y ahora voy a dibujar la corriente. La corriente que circula por la bobina es esta. Bueno, ahí tiene el valor máximo. Ahí está. Esto que está acá es la corriente I máximo seno de omega por t. Entonces, está variando con el tiempo. Bien, si está variando con el tiempo, en la bobina va a generar un campo magnético, pero en lugar de hablar de campo magnético, lo que se hace es trabajar con el flujo, ¿no? Con el flujo magnético, que es la relación entre el campo magnético y el área donde está arrollada la bobina. Generalmente se habla de flujo magnético. Yo aquí hablé de variaciones de flujo, porque al hablar de variaciones de flujo estoy hablando de variaciones de campo magnético, de densidad de campo magnético. Y al mismo tiempo estoy hablando de variaciones de corriente que origina el flujo. Este flujo está originado por esta corriente. Por lo tanto, ese flujo va a tener correspondencia con la corriente. Ese flujo se va a encontrar siguiendo a la corriente. Entonces vamos a pensar que el flujo es un poquito más grande, la sinusoide, y va a acompañar, es como que va a estar en fase. Este sería el flujo que hay sobre la bobina, pero el flujo es como que está aumentando y disminuyendo, el flujo va y viene. El flujo va de 0 a un máximo positivo y de 0 máximo negativo y positivo. Sigue a la corriente eléctrica. Bien. Entonces, de acá nosotros podemos ver de que en un determinado tiempo, o en un determinado, vamos a ponerle, en un determinado omega t1, tengo un valor de corriente instantáneo y voy a tener un valor, si yo acá también represento el flujo, cosa que lo puedo hacer, lo vimos, de que esto también se puede hacer, acá representar el flujo, porque tengo la misma variable, omega por t. Si me muevo durante el tiempo, o en este caso producto de omega t, que es un desplazamiento angular, pero depende del tiempo, voy a ver que tengo distintas variaciones de flujo en correspondencia con las mismas valores instantáneos. Los valores instantáneos
en el tiempo van a ser distintos, pero se dan en los mismos momentos entre el flujo generado por la corriente debido a la bobina. ¿Que la bobina qué es? Y la bobina es un cable que tiene muchas vueltas, N. N siempre es el número de vueltas. N siempre es el número de vueltas. Cuanto más vueltas das, más intenso es el campo, porque va a haber más extensión, ¿no?, de cable y, bueno, más campo. Como que cada rulo que hace, cada vuelta que hace la bobina, los campos se van sumando y eso me hace un flujo cada vez mayor. Bien. Entonces vean que hay una correspondencia entre las variaciones de flujo y de corriente con respecto al tiempo. Yo veo que hay variaciones de flujo, hay una correspondencia acá entre variaciones de flujo y de corriente con respecto a los dos tiempos que yo estoy almacenando. Si yo pongo una corriente con un valor de máximo menor, el flujo también seguirá en la bobina en la misma proporción a la corriente. ¿Se entiende eso lo que dijo? Si disminuyo la corriente, disminuyo el flujo. Si aumento la corriente, aumento el flujo. Siempre trabajando con mi bobina. Por lo tanto, a esas variaciones que yo estoy viendo entre corriente y flujo, si hago la proporción, lo que me queda es decir que las variaciones de flujo, por ejemplo, el valor que toma el flujo 2 menos el valor instantáneo acá, estoy acá arriba, con respecto a quién, y a t sub 2, omega t sub 2 menos omega t sub 1, va a ser proporcional, miren, no les puse que es igual, va a ser proporcional. ¿Proporcional a qué? Y a las variaciones de corriente. Las variaciones de corriente que van a ser, en mi caso, van a ser los valores instantáneos, I2 menos I1 dividido los mismos intervalos de tiempo. Todavía no hay una igualdad acá, es una proporción. Por lo tanto, en esta proporción tiene que haber algo que produzca este fenómeno físico entre flujo y corriente. Y lo que a esa proporcionalidad me lo convertiría en un término, sacaría el término de proporcionalidad y sería una igualdad, tendría que ser evidentemente un parámetro que involucre a la bobina. O sea que la bobina tiene que ver en su geometría, en su número de vueltas, en cómo está dispuesta, tiene que ver con esto, con esta proporción que hay entre flujo y corriente. Por lo tanto, esto quedaría como que esas variaciones de flujo con respecto a la corriente tendrían que ser igual a lo que nosotros ponemos
un coeficiente que involucre a la bobina. Esta sería la proporcionalidad, la geometría de la bobina, la forma de la bobina. Este es el coeficiente. Por lo tanto, el coeficiente de autoinducción, esa L que aparece siempre, va a ser las variaciones de flujo dividido las variaciones de la corriente. Bien, matemáticamente lo sigo escribiendo, sería un delta flujo a delta T. Pero como acá yo tengo un fenómeno físico que se está dando entre 0 y 2pi, que es el periodo del flujo y de la corriente, entonces yo lo que puedo hacer es buscar el límite de esa expresión cuando el tiempo tiende a 0. No me quiero meter mucho en matemáticas, pero la definición de coeficiente de autoinducción sería igual a L igual a la derivada de flujo con respecto a la corriente. Perdón, acá abajo es corriente. Bien. Donde L involucra lo que yo tengo hasta la geometría, la bobina, el número de vueltas, involucra todo. Entonces, el coeficiente de autoinducción L está relacionado con las variaciones de flujo con respecto a la corriente que circula con la bobina. O sea que es una medida, podríamos decir, de la capacidad que tiene una bobina de generar un flujo cuando es atravesada por una corriente. Ahí podríamos definir el coeficiente de autoinducción como la capacidad que tiene la bobina de generar un flujo magnético debido a la corriente que circula por ella. Por otro lado, si nosotros nos paramos en la bobina, en esta expresión que les expliqué de la ley de Faraday-Lenz, yo tengo acá variaciones de flujo con respecto del tiempo. Variaciones de flujo con respecto del tiempo. La bobina. Si aplico el mismo concepto matemático de aplicar el límite a esa expresión, la ley de Faraday queda que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Bien. Entonces hasta ahora me metí mucho con matemática, me metí mucho con la física, pero a mí lo que me interesa es ya tener idea de lo que es el coeficiente de inducción y que en toda bobina que está apareciendo un flujo variable en el tiempo, aparece en sus extremos una fuerza electromotriz autoinducida en este caso. Por eso coeficiente de autoinducción. Aparece una fuerza electromotriz autoinducida. Bien. Pero ¿cuánto vale esa fuerza electromotriz autoinducida? Bueno, vamos a trabajar, vamos a llamarla fuerza electromotriz autoinducida.
En la bobina aparece la fuerza electromotriz autoinducida. Vamos a poner fuerza electromotriz autoinducida. Vamos a calcular el valor. Bien, vamos a calcular el valor y vamos a trabajar con estas dos expresiones que tenemos acá. Como ustedes ven, lo que va a pasar acá es que yo voy a hacer unos despejes que me va a ayudar a hacer un cálculo. Yo puedo poner que esta expresión que está acá arriba, lo voy a escribir de nuevo acá abajo, sabemos que L, coeficiente de autoinducción, va a ser la derivada de flujo al tiempo. Esto lo puedo escribir así. L, perdón, es la corriente. Esto es corriente. A la corriente. Por lo tanto, si despejo, me queda por diferencial. Sabemos que la FEM autoinducida en una bobina L es, y ahí escribo la expresión de la fuerza electromotriz, que es E1 menos N por la derivada de flujo, ahora sí, con respecto al tiempo. Pero vean lo que hago. Reemplazo esta expresión de diferencial de flujo que tengo acá y la fuerza electromotriz inducida, E1, resulta que es menos N por L por diferencial de corriente respecto al tiempo. Bueno, este es el valor de la fuerza electromotriz inducida. Sabemos que la corriente que circula por la bobina es, dos puntos, la que puse allá arriba, que era I máximo seno de omega por T. I. Esta era la corriente I. I máximo por el seno omega T. Bueno, vamos a hacer la derivada. Reemplazando, ¿no? Reemplazando resulta, y ahora me tienen que ayudar acá un poquito, y vemos entre todos cómo
solucionamos este problema de la derivada. Va a ser igual a menos n por L por la derivada de I máximo seno de omega t con respecto al tiempo. Ahora es matemática pura. Yo lo único que se me ocurre es hacer esto, sacar el valor de I máximo, que es una constante, no porque no depende del tiempo, y me queda la derivada del seno de omega t con respecto de t. Y ustedes se están dando cuenta ya por qué uso fasores, ¿no es cierto? Porque si no, tendría que estar siempre haciendo una derivada si yo quiero calcular acá la fuerza electromotriz o la caída de tensión, porque vean ustedes lo que yo estoy calculando acá en definitiva. Al poner la fuerza electromotriz inducida, estoy calculando la caída de tensión en la bobina. Y cada vez que tendría que calcular la caída de tensión en una bobina, tendría que hacer estas cuentas. Ahí ya se dan cuenta, ya ustedes, por qué nos metemos con fasores y tratamos de no usar valores instantáneos. Bueno, nosotros, yo creo que, a ver, ustedes me dicen, la derivada, ¿cómo es? En la tabla de derivadas, se tiene que la derivada del seno de x con respecto a x es menos coseno de x. ¿Está bien? No estoy muy seguro que hayamos visto justo del seno de x. Ah, sí, es coseno de x, menos coseno de Sí, x. sí. Perdón, no lo vemos. Bien, vean ustedes. Wow, acá todo va bien. Yo digo que x, x es t. Bueno, bárbaro, tengo de x, pero acá arriba, ¿qué tengo? Ahí sonamos. Porque no tengo solo x. Tengo omega por t. Omega por t. Y ese omega adentro no lo puedo sacar. No lo puedo sacar de seno. Acá tengo t y acá tengo x. Digo, bueno, si seno de x, ¿qué hago? No sé si lo vieron. Lo que se hace acá, lo hago rápido, es un cambio de variable. Se resuelve con cambio de variables. La variable en la derivada. Yo digo que u es omega por t y hago la derivada de u con respecto a t. Me queda derivada de u. Me queda eso. Lo hago rápido. La derivada de u sobre omega es el diferencial de t. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es diferencial de t y omega t es u. Entonces, sigo con las matemáticas. Pongo que este valor que está acá va a ser igual a menos n por L por I máximo, hago el cambio de variables y me queda la derivada de u, del seno de u, perdón, con respecto de u, pero ya sé cuánto. Voy a mi tabla de derivadas y me dice, si x es u y acá también es u, entonces es coseno de u. Menos coseno de u. Menos con menos más, lo elimino. ¿No? Coseno de u. Ahora vuelvo, ¿no? U aquí es igual, omega por t.
Perdón, acá me olvidé algo, chicos. Acá me olvidé algo. dt, acá me olvidé que es, miren cómo es dt de u sobre w. ¿Está bien? Ahí me olvidé de algo. Por eso les pedía que me ayuden. No, porque me olvidé. Entonces vean lo que tengo acá. Acá tengo, esto lo puedo escribir así. Ese w que está abajo no me asusta porque lo puedo escribir como i máximo, derivada del seno de u, y acá abajo me queda 1 sobre omega por derivada de u, que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Mm? Lo separé. Entonces me queda, ahora sí, la derivada de u con respecto de u. No, esto, disculpen si es pesado, pero es bueno, esto acá es menos, ¿sí? Porque ahí yo acá no lo había hecho, para saber de dónde vienen las cosas, que no es mágico, que XL es omega por L. Esto es L por I máximo por 1 sobre omega por esperen que estoy haciendo mal acá. Estoy haciendo mal el pase, porque lo que tengo de acá, lo que tengo acá es que lo podría haber hecho acá, en este pase. ¿Sí? Esto que tengo acá, es derivada del seno de u con respecto al diferencial de u dividido omega, pero si supongo que acá está dividido por 1, hago los extremos y me queda omega por la derivada de u, del seno de u con respecto de u. ¿Sí? Entonces reescribo todo esto que está mal. Entonces pongo esto que está acá, que es omega por el diferencial del seno de u